Entonces aprovecho para invitarlos. El primer martes de octubre el Instituto Laboral se reúne a las 14 horas en el colegio. Es un instituto que trabaja mucho. Ahora justamente estamos hablando con la doctora con el tema de la reforma del procedimiento laboral, en el tema en la reunión del Colproa, donde se reúnen todos los colegios, todos los institutos de derecho laboral de todos los colegios de la provincia, para llevar un proyecto, diríamos, de modificación con respecto al procedimiento laboral. Y el otro miércoles seguimos con laboral, con régimen de la construcción y el estatuto de casas particulares, que se ha modificado recientemente, y también de régimen de la construcción, que también preguntan mucho con respecto a veces cómo no solo la ley específica o el fondo de desempleo, la libreta, fallos, jurisprudencia, así que son dos temas también interesantes que están invitados. También aprovecho este viernes, también se hace una charla de derecho consumidor, que va a venir el doctor Parisi, a las 14:30 horas, creo que es, de daños punitivos, así que también los invitamos al que quiera participar y venir el viernes a las 14:30 en el colegio. Así que bueno, doctora, la dejo comenzar. Gracias a ambas. No, gracias. Lo que yo les quería aclarar es que nosotras no somos profesoras universitarias, no damos clases, solamente somos abogadas que ejercemos la profesión. Entonces le vamos a dar un punto de vista práctico. Ustedes no esperen la parte teórica porque no somos profesoras. Tomamos simplemente los artículos de las indemnizaciones, ya sea el 245 o las agravadas, e intentamos buscar los condimentos que a ustedes les puedan servir para una demanda. Bueno, hecha esa salvedad, comienza Verónica. Claro. Bueno, seguramente todos tienen unos, no sé si se escucha bien, seguramente todos tienen un recibo de sueldo bien. Por lo primero que vamos a iniciar es con la indemnización por antigüedad, en el caso del despido de un trabajador sin causa. Está prevista en el artículo 245 de la LCT, y en ese recibo, a ver, vamos a leerlo primero el artículo y después vamos desmembrando las distintas partes que resultan interesantes como para poder hacer la liquidación, ¿sí? Dice que, bueno, en el caso del despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año, durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuera menor. Primero vamos con esa primera parte porque tiene tres párrafos, el 245, más 4. Lo primero es un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Acá tenemos que se entiende por año de servicio, ¿sí? Y esto lo encontramos en el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el tiempo efectivamente trabajado por una persona para un determinado empleador, ¿sí? Puede darse la situación de un trabajador que preste servicios en un establecimiento que tenga sucesión de contratos, por ejemplo, contratos a plazo y demás. Vamos con el caso específico. Acá este señor, fíjense que donde dice meses antigüedad reconocida en el recibo de sueldo, que yo les facilité, no sé si lo encontraron, ¿qué dice? 47, que se refiere a 47 meses de antigüedad reconocida, ¿sí? Y tiene una fecha de ingreso, si la ven, si la encuentran, ¿qué dice? 15/2/2009. Es decir, este trabajador ya tiene un contrato de trabajo previo para esta empresa, ¿sí? En este caso particular, bueno, este trabajador ingresó por una agencia
renuncia y después lo toma esta nueva empresa. Y esta nueva empresa le reconoce esa antigüedad que él ya tenía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la antigüedad que vamos a tomar? No la fecha de ingreso 15/2/2009 para calcular, sino que vamos a tomar estos 47 meses más reconocidos. Es decir, tiene 47 meses previos al 15 de febrero del 2009. ¿Me siguen? Entonces, la antigüedad de este señor, yo la voy a anotar acá. Tenemos fecha de ingreso. Tenemos tenemos la que tenemos 15 de febrero del 2009 y demos el ejemplo que lo despiden hoy, 20 de, igual ahora les agrego la antigüedad reconocida, ¿no? Antigüedad reconocida, tenemos 47 meses. La fecha de egreso lo despidieron hoy, 20 de septiembre del 2017. Entonces tenemos estos 47 meses, bueno, después lo traducimos, tenemos que dividirlo, 47 dividido 12. Sí, son casi 4 años, bueno, casi 4 años. 4 años y monedas, es decir... No llega a 4, serían 48 meses. Entonces tenemos 4 años. Bueno, ponele que si fueran 48 meses serían 4 años. ¿Por qué dice? La ley habla de fracción mayor a 3 meses. Es decir, cuando un trabajador estuvo en la empresa más de 3 meses, se computa ya 1 año de antigüedad. Entonces tenemos 4 años previos reconocidos y desde el 2009 hasta el 2017 tenemos 8 años, porque tenemos febrero del 2017, se cumplieron los 8, y de febrero a septiembre pasaron los 3 meses, entonces tenemos 9 años. 9 años. 4 más 9, muy bien, 13 años. No. ¿Habrá otro? Porque me parece que el chico de la cámara fue a buscar. Bien. Otro marcador. Ay, qué lástima. Bueno, listo. Entonces tenemos acá que la antigüedad son 13 años. Bien. Ahí está, Vero, mirá. Este es un trabajador, porque ahí escuché que decían algo, comentaban de negro. Es un trabajador totalmente registrado. Esto todo en blanco. Acá, el ejemplo es un trabajador bien registrado, ¿sí? Figura todo en el recibo. Entonces, tenemos 13 años. Y después la ley habla de mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el periodo trabajado, si es menor a los... Si, por ejemplo, trabajó 11 meses, ¿bien? Entonces, mejor remuneración devengada durante el último año. ¿Qué se entiende por remuneración? Entonces, vamos a bajarlo al ejemplo. Antes, una aclaración. Remuneración es toda suma que percibe, es todo lo que percibe el trabajador como ganancia, como consecuencia de ese contrato de trabajo, ¿sí? Es importante que, bueno, hay como una definición que dice que es la prestación de vida por el empleador al empleado y que entraña una ganancia y que solo encontró motivo o resultó consecuencia del contrato o relación de trabajo, pero es como para que tengan una definición. Es importante tener en cuenta cuando hablamos de remuneración que el convenio 95, el artículo 1 del convenio 95 de la OIT define qué se entiende por salario o remuneración y que incluye todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque en el recibo de sueldo de nuestro trabajador vamos a ver que tiene haberes con aportes y haberes sin aportes. Hay 2 columnas, ¿sí? Y
como remuneración es todo lo que el trabajador percibe como consecuencia de ese contrato de trabajo, no solo las sumas que el trabajador percibe con aportes, ¿sí? Se incluye todo, en la medida en que no se trate de un beneficio social. Ahí tienen el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que define lo que es remuneración, y el 103 bis, que habla de los beneficios sociales, ¿sí? Que serían los que estarían excluidos, pero son muy específicos y es como que, a ver, no sé si querés leerlos. Por ejemplo, los beneficios se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de la seguridad social, no remunerativas, que pueden ser no dinerarios, no acumulables. Por ejemplo, los servicios de comedor de la empresa, bueno, los vales Igual. Fueron eliminados por una ley. Sí, por ley. Los reintegros de gastos de medicamentos, médicos, odontológicos o ropa de trabajo, la provisión Siempre de útiles escolares que a veces regalan los empleadores, guardapolvos. Bueno, esos son beneficios sociales, no los podemos traducir a dinero para incorporarlos al salario. Esto es lo único que se excluye, lo del 103 bis. Bien. Y no importa que el convenio colectivo diga no remunerativo. Bueno, ahí vamos. Se incluye igual. Ahí vamos. Como consecuencia de esto, de los tickets canasta y los vales, en una época era habitual pagar la remuneración con ticket canasta, luncheon tickets y demás. Todo esto, en realidad lo que se usaban estos tickets es para pasar remuneración y no pagar aportes. Y muchas veces había veces que era la mitad del sueldo, percibían tickets. Entonces, bueno, se llegó a la corte un caso de un señor que es Pérez Condisco, si quieren anotarlo el fallo, como para después ustedes puedan leerlo, y que declara la inconstitucionalidad del 103 bis, el inciso que hablaba de los tickets canastas. No sé si se acordarán que hubo toda una cuestión de sobornos en el Senado que fueron descubiertos, justamente lo que se intentó sobornar para que saliera la ley de los tickets y demás. Ahí te digo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 332, 2.2043, que ese es el tomo de fallos. El primer número es el tomo del libro. No sé si, como para que sepan, si alguna vez vieron cómo se identifica un fallo de la Corte, todos los fallos van publicando tomos, ¿sí? El primer numerito es el tomo y el segundo numerito es la página en donde aparece ese fallo, ¿sí? Es 332, 2.2043 y es Pérez Condisco del 1 de septiembre del 2009. ¿Por qué es importante este fallo? Porque ahí ya la Corte está diciendo qué es remuneración. Más allá de que específicamente declaró la inconstitucionalidad de los tickets, pero nos dice algo, dice que es remuneración. Y es toda la ganancia, toda aquella percepción que implica una ganancia para el trabajador. Bien. Con posterioridad a eso, la Corte sacó otro fallo en donde durante la época caótica de Argentina hubo aumentos, como no había aumentos salariales, hubo aumentos decretados por decreto. El gobierno daba decretos y les daban carácter no remunerativo esos decretos. Bueno, otro fallo de la Corte, que es González con Polimat, del 19 de mayo del 2010, y es, en la colección fallos, es el número 333, 2.699, y ahí también vuelve sobre lo que es el concepto de remuneración, y lo que dice es que esos incrementos salariales, declara la inconstitucionalidad de esos decretos y dice que esos incrementos salariales deben ser tomados en consideración para calcular la base de la indemnización del 245 y demás, por despido, aguinaldo y vacaciones. Luego, en el 2013 tenemos otro fallo de la Corte, que es importante todo esto para poder nosotros decir cuál es el fundamento que nosotros damos en una demanda para decir esto que me figura en el recibo sin descuentos es remuneración.
Y el otro fallo es Díaz Paulo con Cervecería y Maltería Quilmes, que es del 4 de junio del 2013. Es en la colección fallos, es el 336, 2.593. ¿Por qué les digo que es? Yo insisto con lo de los fallos. Es importante saber el fallo, porque si vamos a recurrir a la corte, no podemos decir fallo Pérez Condisco. Tenemos que citar el fallo con el número de colección de fallos, salvo que hay algunos fallos que no están en el tomo colección de fallos. Y esos sí se los puede citar, pero con toda la carátula y todo unos datos específicos que figuran en ese fallo. Eso ¿sí? es por si tenemos que ir en recurso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Bien? Bueno, entonces en este Díaz Paulo con Cervecería y Maltería Quilmes es importante, ¿por qué? Porque un convenio colectivo asignaba carácter no remunerativo a incrementos salariales. Por ejemplo, decía acta acuerdo, en este caso del convenio colectivo aplicable a Quilmes, que decía anticipo acta acuerdo a noviembre de 2005. Y eso decía el mismo convenio que era no remunerativo. ¿Qué pasó? La Corte dijo que no, que estos aumentos o estas mejoras en las remuneraciones previstas por los convenios colectivos, aunque diga que no tiene carácter remunerativo, son remuneración porque es una ganancia para el trabajador e importan ese incremento en su salario, ¿sí? Entonces, por eso estos tres fallos son importantes porque como que hacen en conjunto qué es lo que se entiende por remuneración y qué es lo que tenemos que tomar como base para la remuneración. Entonces, ahora lo bajamos a nuestro caso. Este señor tiene haberes con aportes, se pueden fijar, tienen acá 25.207,87. Otra cosa. Bueno, en este caso sí, pero bueno, ya está, siempre las horas extras son remuneración y deben tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización, ¿sí? Las horas extras que están reconocidas en el recibo y que se realizan con habitualidad. No es la hora extra que realiza una vez en todo el contrato de trabajo, sino las horas extras que se realizan con habitualidad. Hay muchos trabajadores que hacen una jornada de 8 horas legal y después en realidad hacen 12 horas porque lo demás es hora extra. Entonces, pero que las realizan con habitualidad, ¿sí? Bien, entonces tenemos 25.207. Bueno, entonces acá voy a poner remuneración. El azul, ¿no? Bueno, dejo 13 años y ahora. Entonces, la remuneración. Otra cosa que me olvidaba. Es 25.000. Según este recibo tenemos 25.207,87. ¿Qué es importante? Habla de mejor. Entonces, nosotros lo que tenemos que decir es al trabajador que viene al estudio, le tenemos que pedir que nos traiga los últimos 12 recibos de sueldo si son mensuales o los últimos 24 sueldos si son por quincena. Si los tienen, hay muchos que no los tienen, pero bueno, en función de eso nosotros vamos a elegir de todos esos recibos, vamos a chequear que haya habitualidad en las horas extras, cuáles son las distintas asignaciones no remunerativas que perciben, y vamos a elegir de todos esos el mejor sueldo, ¿sí? Mirando, cuando te referís mejor, te referís lo aplicable. Establece, digo porque a veces pasa que vas a las audiencias, puede ser que los estudios grandes no revisen las liquidaciones, entonces vos crees que lo que estás haciendo está bien, pero después cuando vas a demanda y los peritos te ponen todo que sí, también dudas de si miraron tu liquidación, porque todo está bien. A veces, mi pregunta es, si el convenio colectivo es más alto, sí podemos tomar ese. Claro. Perdón, si ya ibas a eso y... Por eso, sí. Ahora vamos, pero aprovecho tu pregunta y lo digo. Hay veces que pasa, pero ahí ya hay otra cuestión en donde uno podría reclamar
remuneraciones, como la ley habla de devengada, devengada significa no la que percibió, es la que tiene derecho a percibir. Por ejemplo, en el caso que ella plantea, si es un trabajador que está igual tendríamos que probar la categoría, pero pongamos el supuesto que el señor está bien categorizado, pero que la empresa le paga menos del mínimo de convenio colectivo, ¿sí? Si la empresa le paga menos del mínimo de convenio colectivo, yo lo que tengo que tomar es el mínimo del convenio colectivo. Ese es el piso. El convenio colectivo siempre lo que nos va a dar, y esto es para todo, el convenio colectivo, igual que la ley de contrato el convenio colectivo es el piso. Por debajo de esto nadie puede cobrar. Por eso también la ley, que esto es muy importante en función de la reforma, habla de devengado. Porque yo pude, por ejemplo, quizás a mí me despiden hoy 20, yo cobro por quincena y todavía no percibí la quincena de la primer quincena, no la cobré porque cobro después. Me despiden hoy y resulta que en esta quincena yo tenía un aumento por convenio colectivo. Y era el mejor, pasaba a ser el mejor. Y pasa a ser el mejor. Entonces, yo lo que tengo que tomar en cuenta es eso, ¿sí? El convenio me dice el piso. Con lo cual, yo siempre tengo que estar comparando. Lo mismo, cuando voy a hacer una demanda, es más, cuando viene el cliente por primera vez, uno tendría que tomarse ese segundito para chequear, bueno, ¿cuál es el convenio colectivo tuyo? Y ver, antes de hacer el telegrama, chequear. En 2 minutos por internet uno puede chequear cuál es el convenio colectivo, cuál es la categoría, bueno, y ahí ver si no estamos también en unas diferencias salariales, porque quizás el convenio me dice algo, él está ganando menos, entonces yo ahí podría reclamar diferencias salariales. Entonces, hablamos de mejor remuneración mensual, normal y habitual. Es esto, es la habitualidad, es que siempre perciba lo mismo. Lo mismo se refiere a los mismos rubros. Después puede existir variación en los números, pero los rubros, por ejemplo, horas extras, puede ser un mes que haga 10 horas extras, otro mes que haga 12, pero la habitualidad es los rubros que él percibe. Perdón, pero en alguna sentencia vi que no es requisito indispensable que los 12 meses del año se realicen, pero con cierta habitualidad, por ejemplo, en 8 de los 12 meses del año, obviamente si nuestro trabajador trabajó 4 veces en el año, lo vamos a reclamar igual, porque eso incrementa la base salarial. Pero vamos a lo que podemos ganar en la justicia. Dice, con cierta habitualidad, por ejemplo, 8 o 9 veces en el año trabajó horas extras. Eso es habitual. Eso es habitual. Ahora, si una vez o 2 en el año trabajó una hora extra, ese mes no se puede contar. Esa es la habitualidad. Perfecto. Igual, si ese sueldo es el mejor, vamos a tomar ese seguro. Después que diga el juez que no. Después el juez no va a bajar o no. Pero lo tomamos. Y lo que está haciendo es lo mismo que decir el bruto. A mí me Es, claro, es o sea, yo porque por ahí parece una tontería, pero para saber el nombre, así después me lo acuerdo. el bruto. Pero no el bruto de haberes con aportes. El bruto de haberes con aportes más los haberes sin aportes. Vieron que hay 2 columnitas. Si yo te lo sumé, te da 33, Bien. 0,44 con 16. Gana más que nosotros el señor. Sí. Tiene un buen Chofer. sueldo, 33. Es chofer, claro. Bien, Sí, ¿no? entonces sumamos las 2 columnas y nos da, así ya la dejamos desmembrada, la remuneración esta. 33.044 con 16. Entonces, para calcular la indemnización de este señor, multiplicamos esto por la cantidad de años trabajados, ¿sí? O la cantidad de años trabajados por esto, el producto anual. Siempre y cuando este haya sido de los últimos 12, El que mejor, advertimos que ganó obvio. mejor, ¿no? Que ganó. Suponemos que este es el Sí. mejor, esta ya es hoy una ficción. Sí. Suponemos que este es el mejor, que ya elegimos el mejor y es este. ¿Sí? En el estudio lo que vamos a hacer es eso, agarrar los 12 recibos y empezar a ver, hacer con la calculadora cuál es el que me da más alto. Y ese es el que tomamos. En este caso 33, entonces 13 por 33
0,44,16, ¿cuánto me da, Gra? 4 es 429.574,08. Con 0,8. Perfecto. Esta es la indemnización por antigüedad del 245. Ahora, el 245 tiene otros párrafos que no leímos. Bien. Existe un tope a la indemnización, ¿sí? El tope es el promedio de remuneraciones del convenio colectivo aplicable a ese trabajador. Ya sea por la aplicable, en realidad no es al trabajador, sino que es a la actividad, o a la empresa si es un convenio de empresa. Por ejemplo, Quilmes seguramente tenía un convenio de empresa. Hay empresas grandes que tienen convenios de empresa y no convenios por actividad. Hay muchos, por ejemplo. Automotrices. Las automotrices también y demás. Telefónica tiene el propio convenio. ¿Qué pasa? También tenemos que ver que los convenios que cada convenio nos da siempre algo más. Hay muchos convenios que dan plus y demás. Hay que tenerlos en cuenta a la hora de calcular la indemnización, porque quizás a la persona no se lo pagaban. No se lo pagaban, no, o por ahí dice que además de la indemnización del 245 percibirá algo más. Ah, sí, hay estatutos que hay muchos que prevén. Preaviso, o mayor preaviso, o mayores vacaciones. Pero bueno. Sí. Respecto a eso, el convenio de sanidad tiene por el mes de septiembre, por el mes de la sanidad, un plus de 1.000 pesos a cada trabajador. Ahí está. ¿Eso también integraría? Sí. Es una vez por año. Claro, pero sí, porque vos fíjate que si bien se lo pagan una vez al año, pero sí todos los años se repite. Claro, está bien. Pero la hora de tomarlo, claro, en este caso sí. o no es que lo suman a la... No, vos agarrás el recibo. Vos cuando... Si lo hubiera cobrado hubiera sido el monto del mejor sueldo. Claro, si fue el mejor sueldo... Si ese fue el mejor sueldo, vos usás ese que fue el mejor sueldo. Claro, pero si no se lo pagan... Porque además ese plus no es no remunerativo. Seguro que es remunerativo. Sí. Porque por lo general lo que figura como no remunerativo son viáticos, comida, esos que los fija el convenio, actas, acuerdo... o a cuenta de futuros aumentos y que lo pasan como no remunerativos. Pero hay, por ejemplo, esto que vos me decís, por lo general está incluido como remunerativo. Ya está en la remuneración. Fíjate el convenio que seguro que no dice que es no remunerativo. Por eso. Específicamente tiene que decir no remunerativo. La pregunta era de lo que decía ella, porque sería distinto tomarlo como un ítem aparte y poner, por ejemplo, me deben de todos los años trabajados o de que lo deben pagar, ese aumento de 1.000 pesos. Y otra cosa sería incluirlo en la remuneración para sacar la antigüedad. No, es devengado. Como es devengado, si a mí no me lo pagaron, yo tengo derecho a cobrarlo. Claro, pero entonces, cosa es reclamarlo como un ítem aparte. No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Vos lo podés reclamar como ítem aparte, lo que te adeudan, pero integra tu base del 245, porque es tu remuneración. Y es la mejor. Y es la mejor. Claro. Pues son dos cosas diferentes. Pero a mí me pasó una vez, hace muchos años, en un caso, que trabajaba con habitualidad horas extras, y el mes que más horas extras había trabajado había sido el mes del despido, y no se las liquidaron para que no sea ese el recibo más alto. Claro. En esa época, porque yo hace mucho que me recibí, no era devengado. Claro, era el mejor era salario percibido, decía el artículo 245 antes. Y bueno, nunca se me hubiera ocurrido pelear por eso. Pero ahora que sabemos que es devengado, ¿por qué lo dice la ley? Porque con esa trampa de no pagarte los 1.000 pesos o no pagarte las horas extras que hiciste muchas el mes que te van a despedir, te baja la base. Sí, también pasa con el tema de las automotrices donde tienen un plus por venta. Sí, me pasó en un caso, claro, que la mejor venta del año había sido la del mes que la despidieron. Claro, y no te la ponen en el recibo. O sea, exigimos
Vos El ahí pago tenés de la- doble- haberes claro. porque no se lo querían entregar. Claro. Vos ahí tenés un doble reclamo, tenés la remuneración que te deben, Sí. por un lado. Lo que pasa es Y que por otro incluye- lado, integra la base de... Claro, integra la base. Integra la base. Igual otro secretito es porque nunca te dan el último recibo, o los últimos dos, si es una persona que estaba enferma y que por ahí no asistió, Claro. es que se puede consultar por la página de ANSES. El trabajador con su clave puede consultar y viste que está el monto de los de los que son sujetos a aporte, pero tal vez ese rubro lo encontrás ahí, aunque Sí. no te den el recibo. Sí, igual, bueno, en este caso logramos que lo entreguen, claro. pero sí, es fácil tenerlo en cuenta. Y como las horas Sí. extras Claro, sería sí, de sí. prueba, Afip, ¿cómo sí, tenés razón. sabés que no se hace una competición en pedir tan alto el 2.45? Porque uno puede Este imaginar recibo que sea- dice. Hora En el extra. caso de que no estén... Claro, que Ah, no sea- en el caso de que no estén las horas extras incluidas, vos igual calculás la hora extra, es decir, si o te las pagaban en negro o no te las pagaban, ¿sí? Vos calculás la hora extra que le correspondería, tomando en cuenta todo, ¿sí? Y esa base, vos decís que esa remuneración es la mejor remuneración y que vas a utilizar como base para el cálculo de la indemnización del 2.45 en función de que se trata de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de vengada. Claro, porque de última es el perito también el que puede corregírtela si está mal, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. igual el perito también se equivoca y el perito informa. Es decir, no es palabra santa lo que diga el perito. Por eso uno Y tiene no que es estudiarla y vinculante para muchas el veces juez. impugnarla. Por eso Claro. muchas veces la impugnamos Igual me porque llama no la está atención bien. que en la demanda de capital todo siempre me pone todo que está bien y a mí ya me da duda de que si la veo no la revisa. Quiere decir como Pero no sabía comentaba que ella, se las horas integraba. extras, entonces no lo pongo como un rubro aparte. No, Forma parte del tenés deudor. dos cosas. Si vos tenés horas extras que te deben, bueno, ese es otro reclamo. Está bien. A ver, dentro de tu demanda Sí. es otro punto de la demanda en donde vos reclamás horas extras adeudadas. Cuando relatas los hechos le vas a poner, el trabajador trabajaba de 8 a 12, de 16 a 20 y los sábados 10 horas, por ejemplo. Estos, los sábados no se lo abonaban o se lo abonaban en negro. ¿Viste? O sea, ya tenés que ir relatándolo en la demanda, no que aparezca después en la cuenta, porque Claro. si no, no te van a hacer lugar y no lo vas a poder probar. Claro. Lo que uno tiene que relatar en los hechos, después lo tiene que probar con los testigos. Entonces después él, él... horas extras. claro, Claro. decís, las horas extras Y las es- trabajaba y no se las pagaban. También el reclamo tiene que ir todo en el intercambio epistolar. En Claro. el intercambio No, sí, no sí, puede- por supuesto. No, porque es hay que decir, todo intimar al- parte, sí. claro, todo parte del telegrama el primer telegrama que uno mande. Por eso un Eh. consejo es que siempre hay que poner intimo al pago de mi y diferencias salariales. Porque siempre no sabemos si hay un convenio por ahí, 1.000 pesos del convenio de sanidad, diferencias salariales, porque una hora extra es una diferencia salarial. Claro. Con ese rubro te engloba todo en el telegrama. Total, si después cuando sacás la cuenta no existe, hay no vas a diferencia. inventar algo que no existe. Pero no está de más ponerlo en el telegrama de intimación. Bien. Entonces, ¿alguna otra duda? El tope. Ah, Bien. bueno. Volvemos Entonces, al tope. este mejor salario que tomamos Este en mejor cuenta salario que tomamos no puede en cuenta superar no puede superar el tope previsto, que es el promedio de remuneraciones del convenio colectivo aplicable a la actividad o a la empresa, ¿sí? Entonces, este promedio lo publica el Ministerio de Trabajo cada vez que hay un nuevo convenio colectivo. En realidad no es un aumento salarial. Siempre que hay un aumento salarial, el Ministerio de Trabajo homologa ese aumento salarial, que es como convenio colectivo, y a su vez manda a practicar la liquidación para el tope del 2.45, que son 3 salarios, es 3 veces ese tres promedio. veces ese promedio, perdón. Es 3 veces ese promedio, pero ya el Ministerio de Trabajo lo publica, ya publica el tope directamente. Dice tope del 2.45 y hace poquito estuvo publicando por todos los incrementos que Claro, hubo. sí, que son o en Son abril o en resoluciones, junio los claro. aumentos, sí. Son resoluciones y todas esas las encuentran en la página del Ministerio de Trabajo. En la página del Ministerio de Trabajo están todas las escalas salariales actualizadas, todos los Las convenios anteriores colectivos, las están. anteriores, las nuevas, incluso los de empresas, si tienen dudas y demás, ahí está todo.
Y es un caso que se utiliza muy poco. En la práctica, Sí. por ejemplo, a mí nunca jamás me tocó, porque tiene que ser un trabajador. Por ejemplo, este Sí. señor ganaba 33.000 pesos, el mejor salario, y es un buen salario. Pero El tope está aproximadamente, el promedio es de 35.000 pesos, veíamos con Verónica hoy. 3 veces el tope son 105.000. ¿Qué trabajador vamos a tener que su mejor salario sea más de 105.000? Nos Quizás tiene que algún- tocar un gerente. Claro, gerentes de empresa. Una vez en la vida te toca. Porque este trabajador, fíjense que en la... Tuve que basar por el fallo de... Y tuviste que... De Bisotti, de claro, Bisotti. ahora lo voy Bueno, a explicar. Sí. Bueno, yo tuve una trabajadora del hospital, de una Claro. médica del hospital italiano. Es que, por ejemplo, Que este le pagaron trabajador sin seguramente el- no supera el tope. ¿Por qué? Porque él es maquinista hasta 10 toneladas. Hay categorías mucho más altas sí. en donde el salario es mucho más elevado. Entonces yo la verdad es que me olvidé de buscar el promedio como para que más o menos tengan. Que es en el convenio es de chofer, sí, es chofer de logística. Pero bueno, ahí estamos con el tema del tope. ¿Qué pasa? Hubo un caso que es el que bisagra, que llegó a la Corte Suprema, en donde el salario base de remuneración superaba el tope del 245, ¿sí? Y lo superaba ampliamente, porque también ese caso, también tiene el contexto es que en esa época no había aumentos, no había muchos aumentos salariales, era un gerente, entonces la remuneración era muy elevada, ¿sí? Era un supervisor de ANSA. Claro. Sí, gerente. Creo que era un gerente. Gerente creí que era Bisotti. ¿Sí? Y me pidió ser testigo de... Yo creí que era gerente de ANSA. ¿Bisotti? Sí, Ay, mirá. yo era Caso jefe de recursos famoso humanos en la y que él llegó a la tenía un Corte. especial servicio. Sí. Yo soy licenciado en Relaciones Laborales. Mirá. Mirá qué interesante. Bueno, Mirá. lo tenemos en persona. Bueno, tenía un salario alto, Bisotti. Bueno. Estaba fuera de convenio. pero Claro, bueno, Se aplica esto el es convenio, importante claro. tener en cuenta. Mejor Los que convenio de la están, empresa. claro, los que están fuera de convenio, que por lo general son gerentes, supervisores y demás, encargados, se aplica el convenio de la empresa, el convenio ya sea de la empresa o de la actividad, y si hay varios convenios colectivos en esa misma empresa, por lo general las empresas grandes hay varios convenios colectivos, quizás tienen algunos comercios, otros, bueno, Telefónica tiene por ahí comercio, se tiene que aplicar en estos casos el mejor más convenio, favorable. siempre es el más favorable, ¿sí? El artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, tenemos que el fallo del que les hablaba, del tema del tope, es Bisotti con AMSA, que es donde Doble lo Z, puse. ¿no? Doble Z. Bisotti, doble Z, TI, lo tengo por acá, para darle los datos. Que es Corte Suprema, colección fallos 327, 2 puntos, 3677, y es del 14 de octubre del 2004. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que el tope es confiscatorio en la medida en que supera el 33%, es decir, Que la reducción. que la reducción supera el 33%. Utilizó la misma vara que para el tema de los impuestos, cuando la carga fiscal impositiva es superior al 33%, se entiende que eso es confiscatorio, ¿sí? Entonces la misma vara la utilizó para el tema del tope. Con lo cual en la práctica, ¿cómo se implementa esto del 33%? Fácil. Ven, si su base de remunerativa que van a tomar para calcular el 245 es mayor que el tope, van a reducirla en un 33%. Si reducida en un 33%, y tienen que constatarla otra vez con el tope. ¿Sí? Entonces nunca puede ser mayor al tope. O toman esa remuneración, si ustedes la reducen y es decir, La cuenta es multiplicarla, sacar un 67%. Eso es. Por ejemplo, un salario muy alto, si ganaba 100.000 pesos y el tope es, o si ganaba 110 y el tope es 105,
sacamos el 67% de 100.000 y vemos que no le Que confiscan no le más de un 33%. Claro. Entonces no es No inconstitucional, es inconstitucional el el tope tope, en ese caso. en ese caso particular. Porque lo que declaró fue esto, inconstitucionalidad del tope. ¿Sí? ¿Más o menos lo entendieron? Bien. Leyendo el fallo igual es fácil. Sí, ¿aplicamos el tope o no lo aplicamos? Bien. Bueno, y en la SCBA, acá en provincia, ahí está la doctrina en función del fallo Bisotti. Es Bravo Elizondo, no sé si la quieren, es del 28 del 6 del 2006. Debe haber varios otros fallos más, pero este, por ejemplo, se remite a Bisotti, entonces se aplica el tope del 33. Bien. Listo con el tema tope. Estábamos en 245. El tope, bueno, los trabajadores excluidos de convenio es el párrafo 3, que dicen que se aplica el más favorable. Después el párrafo 4, bueno, en el caso de las comisiones o remuneraciones variables, siempre se aplica el convenio más favorable. Y en ningún caso la indemnización puede ser inferior a un mes de sueldo. ¿Sí? Calculado, bueno, en este caso no porque tiene 13 años, pero nunca puede ser inferior a un sueldo. Por ejemplo, el que trabajó 10 meses va a percibir de indemnización por el 245, por ejemplo, si este señor hubiera trabajado nada más que 10 meses, va a percibir de indemnización 245, 33.000 pesos. Bueno, y monedas, ¿no? Lo que dice ahí. ¿Sí? Nunca menos de eso. No es que se descuenta, se hace un promedio. No, ningún promedio. Ese es el piso mínimo. 4. Por eso, Sí, 4 meses. Y un día, sí. Por eso, 3 meses y un día ya le corresponde un mes bueno, de... En este caso, en esos 3 o 4 meses que trabajó, no creo que haya habido, que los otros hayan sido los mejores. El mejor No, va a ser por eso, siempre el último. Pero bueno. Bien, puede darse. entonces, hasta ahí creo que estamos con el 245, ¿no? Bueno, algo importante. En el caso, que no me lo preguntaron, pero por ejemplo, si, hay el tema del trabajador jubilado, ¿sí? Por ejemplo, hay un trabajador que se jubila para un empleador y luego retoma para ese mismo empleador, lo que se va a computar como antigüedad no es toda la antigüedad anterior, sino a partir de la jubilación. Lo mismo si continúa, es decir, si la persona está trabaja, se jubila y continúa, la antigüedad que voy a tomar no es desde que ingresó realmente, sino desde la jubilación en adelante, ¿sí? Porque la jubilación disuelve el contrato de trabajo. El contrato está previsto desde que comienza hasta la edad jubilatoria. Y las formas excepcionales, que son despido, renuncia, abandono, son formas anormales, digamos, de terminación. El contrato está previsto para que funcione hasta el día de la jubilación. Perfecto. Entonces, cuando se jubila, se disolvió, por eso no se cuenta la antigüedad. Pero puede volver a trabajar. Sí, pero tranquilamente. empezamos de cero. Bien, lo mismo el trabajador que ingresó para una empresa, estuvo, por ejemplo, 1 año en una empresa, se fue, ya sea por despido o por renuncia, estuvo 2 años en otra empresa, después volvió para esta empresa, se cuenta la antigüedad, se cuenta ese año que estuvo trabajando para la empresa, se suma a los años que después haga en la nueva empresa, ¿sí? Y si, por ejemplo, cobró en la empresa, al principio estuvo y cobró la indemnización, cuando se reincorpora y vuelve a trabajar para esta empresa y nuevamente lo despiden, se descuenta la indemnización que ya percibió, ¿sí? Ahí hubo una modificación también, porque antes decía que se descontaba y había que actualizarlo el monto. Sí, ahora no. Específicamente dice la ley de contrato de trabajo que se descuenta el monto nominal percibido, creo que dice. Así es. Y creo que con respecto al 245 no se me escapa nada más. No sé si hay... No sé si ellos tienen alguna duda, pero lo único ¿Alguna importante duda, es saber cuál remuneración tomamos, qué es lo normal, lo habitual.
Me parece que están todos Ya los temas está. abordados. Y siempre ante la duda lo ponemos como remuneratorio. Después que lo diga la demandada o que el juez si De todos considera modos, claro, tenemos que fundar, es decir, la liquidación es lo último que hacemos en la demanda. Todos estos rubros antes los fundamos en la demanda. Decimos por qué yo incluyo en la base de cálculo los saberes que me figuran como no remunerativos. Bueno, y tengo que fundarlo y por eso yo ahí les di esos fallos. Creo lo mismo que en este caso vamos a tener que explicar el tema de la antigüedad. tal cual. Que si bien en el recibo de sueldo dice que entró tal fecha, este trabajador comenzó a trabajar, trabajó un periodo, renunció, se fue del país, volvió. Hay que relatar siempre todo lo más particularizado posible porque después tenemos que probarlo eso. algo que me estaba olvidando, que es súper importante. Según estemos en provincia o en capital, a la indemnización del 245 se le aplica el SAC o no. En provincia es doctrina de la Corte Suprema de la Suprema Corte de la SCBA que el SAC es un salario diferido. En realidad uno cobra 13 salarios. Es un salario que al año. Es un salario que se percibe, que se devenga día a día, pero que tiene dos momentos en los cuales lo percibe el trabajador, ¿sí? Entonces, si estamos en provincia, en nuestra liquidación vamos a adicionar el SAC. Sí, la SCBA, yo les digo, si quieren, tengo acá el fallo, es Hellman, es un viejo, ¿no? A ver si lo tengo por acá. Lo tenía por acá atrás. Acá, es de la SCBA, uno, como para citarlo en la demanda, ¿no? Porque uno le incluye el SAC, es Hellman contra Rigoló, S.A., 16/11/1982. No tengo... Pero la SCBA Entonces, no a este sueldo... Ese es, ¿cómo? Del 16/11/1982. Hellman contra Rigoló. Entonces, a este salario le tenemos que agregar la 12ª parte. A ver. Yo lo hago así, pueden no sé. liquidar de diferente manera. Yo lo liquido sobre la indemnización mira. y agrego el SAC. No, yo lo O si calculo no, sobre el sobre el salario. Por salario. ejemplo, 33.046 dividido 12 me da 2.750. Se lo sumo al salario, le sumo la 12ª parte. Yo siempre lo saqué así. Pero he visto liquidaciones que lo hacen al final. Al final, Sí, como sí, bueno. me da 2.750, Y dijiste. 53,68. La 12ª parte del sueldo. Claro. Y esto entonces es 33.044,16 más... Igual, ¿Cuánto me da? 40 y algo. 41. se me fue. Alguien que sea más hábil con la computadora, con la calculadora. ¿Cuánto era? 33. 33.044,16 más 2.700... 2.750. 2007 No, sí, 2.753,28. con 28 Da 35. igual. 35.797 con 44. Entonces ahora multiplicaríamos por 13, en este ejemplo, ¿no? 34. Y 44. ahí lo multiplicamos por 13. Sí. ¿Sí? Y me da. O, esto es SCBA. Digo provincia. Sí, bueno, por la doctrina de la ¿cuánto me Suprema da? Corte. Y ahora lo borré porque creí que no lo ibas a poner. ¿Alguno Bueno. que lo haga? 450 más o menos. 465.371,92. Bien. ¿Por qué no incluís todo junto y no Yo- haces por rubros separados? Acá estamos hablando nada más que del 245, El del salario. ¿eh? Pero yo cuando saco el 245 va el 245 y el aguinaldo se saca en otro rubro. No. Eso es... No. Ese Esto es se el lo SAC incorporamos a la proporcional, base de decimos. cálculo. Se lo incorporamos a la base de Claro, cálculo. porque Claro, yo le lo hago. pongo el rubro solo no complementario sobre Indemnización. Sobre, bueno, Es sobre- lo que yo hago. eso son las dos Por formas de eso, sacarlo. Hay dos Sí. formas. O lo calculás. Por eso. La son cuenta dos te da lo formas, mismo. La cuenta va a dar la cuenta va a igual. dar lo mismo, será que no. O bien, le agregás el SAC al salario que tomás como base,
O bien, como hago yo, que haces vos también, es sobre la indemnización le agregás el SAC. Es decir, esta indemnización la dividís por 12. Sí, le agregás la 12ª parte. Es lo mismo, ¿sí? Las dos formas. Y en capital tenemos un fallo plenario que es Tulosay, es el fallo 33, a ver, Tulosay es 332, creo que es. 308, no sé. A ver, ya se los digo porque lo tengo por acá. Consulte. No, yo... ¿Dónde puse lo del SAC? A ver. No, este es como... ¿Dónde puse lo del SAC? No, mira que yo... Bueno, explicarles que no se... Sí, no que me lo no puedo se encontrar, calcule. recién lo vi, por eso me acordé. Bueno, pero lo deben tener entonces. ¿Dónde lo puse? Plenario Bueno, 322. Acá, 322. Ahí está. Es el CNAT, plenario 322, Tulosay. Ese plenario, dos cuestiones abordó. El fallo plenario es obligatorio para todos los jueces, ¿sí? La primera cuestión es si integra el SAC la base para el salario, que dicen que no. En capital no se calcula el SAC sobre la indemnización del 245. Porque no tiene la calidad de mensual. Porque que ellos exige el dicen 245. que- Salario, mejor salario mensual, normal y habitual. Que no es mensual. Mensual. Sino que es semestral. Entonces, bueno, la mayoría del plenario, porque en realidad los plenarios son por mayoría, estuvo muy ajustado, pero la mayoría entendió esto, ¿sí? Que no integran la base salarial para el cálculo de la indemnización del Y hay muchas 245. sentencias, por ejemplo, de la doctora Ferreiros, que yo recuerde, que ponen que dejando a salvo su opinión personal de que sí tiene naturaleza salarial y que es un salario que se percibe 2 veces por año, pero se devenga día a día, pero tiene que acoger el plenario, pero ella deja a salvo que no está de acuerdo. Y si todos hicieran esto, los que opinan, en algún momento tal vez podría modificarse, cuando se ve que ya son muchos los jueces de la sala que no opinan lo mismo. Eso da lugar a que se modifique el criterio. El criterio del plenario. Bueno, listo. Perdone, al final no terminé entendiendo el segundo punto, que era el SAC sobre el 245, como lo sacaron, ¿no? Como no vi ahí dividido en punto 1 y 2, ¿Cómo dividió punto 1 y 2? yo siempre pongo cuando hago la liquidación, Dividido 12. el punto 1, el punto 2, el que sería la... No, esto después... Me perdí. Ah. Lo que sería la segunda parte del segundo punto de la liquidación. Esta es SAC. como la calculamos nosotros en papel. Después, cuando la volcamos Claro, yo en la demanda, ¿vos querés que te la haga como no, punto? Está bien, pregunto cuál es el punto 2, como lo sacaron el del SAC, no el soldado completo, No. el SAC. Sería el SAC de indemnización. El SAC sobre la indemnización del 245, decís vos, Claro, me perdí ahí, Bien. si le sacaron por el 420. tenés dos opciones. O bien, cuando en provincia, ¿sí? O bien, si es capital, vos haces este cálculo. Sí. En provincia, si vos ¿qué es lo que vas a hacer? Decís, esta es la remuneración, vos en tu liquidación en la demanda, voy a borrar un poco porque esto ya no interesa. Vos en la liquidación, vos decís liquidación, punto 1, pones vos en tu liquidación vas a decir, bases para practicar la liquidación, fecha de ingreso, fecha de egreso, remuneración, y pones después remuneración, dijimos 33.044,16. Y después vas a decir remuneración más SAC, pesos, dijimos 797,34. Y después pones punto 1, artículo 245. LST, y el resultado que es
465, 371,92. Previó explicar que el 245 que estás reclamando 13 periodos. ¿Viste? Claro, Uno lo explica sí, pone primero y después saca 13, las cuentas, porque tiene que estar fundamentado, no puede estar suelta la liquidación, Claro. porque la otra parte la impugna. Por eso, vos antes hiciste todo y después vas armando la liquidación. Yo acá les expliqué cómo en la hoja de papel nosotros vamos a ir haciendo los números. Después la emprolijás en la demanda y la volcás en la demanda. Y la otra opción... ¿Cómo? Que haces la distinción porque después los otros puntos los sacás en base a la primera. Claro. Pero solamente es el Es el... Claro. No entiendo. Yo tampoco. No entiendo. Porque siempre cuando se hacen capital usas una sola remuneración. No usas una sola remuneración. La mejor remuneración sirve únicamente para calcular el 245. La mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. Es para el 245. Después hay otros rubros Después que tenemos que hay otros poner. rubros dentro del cálculo de la indemnización. Hay otros rubros como preaviso, que no usás la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. Usás otra. ¿Cuáles son? Le tengo que reclamar a Caubet, Amanda, que me explicó mal. No creo. ¿Qué dijo? No pero creo que te haya explicado mal. De verdad, No creo que te haya explicado mal. Quizás no hay una interpretación diferente, Lo que pasa es que si la quizás te mejor perdiste. remuneración normal y habitual Coincide con la el de- último salario. Claro. Ah, bueno. sigue el aguinaldo. Por lo que- eso. Hay que ver qué es lo que está tomando Por ella eso, es dentro de decir, si la mejor remuneración mensual normal y habitual coincide con la última que percibió ese trabajador, ahí sí en la liquidación vas a usar la misma. Pero si no coincide con la misma, porque quizás la última no fue, quizás tu mejor remuneración fue hace 2 meses. Claro, hizo muchas más horas extras, por El ejemplo. convenio me tocaba en las que inicié generalmente, entonces tenía una sola. La del convenio era mejor. Bueno. Bueno, Pero bueno, disculpe. no, después vamos a seguir. Bueno, redondeemos. Entonces, la otra forma, si vos querés adicionarle el SAC, tenés la otra forma que es calculás la indemnización así y después pones SAC sobre artículo 245 y es el resultado de dividir 429.000 dividido 12, se lo pones y después al final, cuando calculas los totales, sumas todo. ¿Sí? ¿Quedó bien? Bien. Entonces, vamos, lo pongo, ahora sí voy, borro y pongo definitivos como para borrar esto y por ahí tener lugar. Sí. Entonces, vamos a suponer que es, yo digo porque quizás a vos te sirvan estos números para después. No sé si voy a sacar listo. cuenta, lo mencionamos bueno, así. entonces no. Sí. Bueno, listo entonces con indemnización del 245. ¿Cuánto nos queda? Y son las 7:25 y nos pidieron que No. terminemos y me faltan todos. Todo. Ay, perdón, 3 clases más. Me recolgué. No, es que esto es importante. Bueno, aclararlo. preaviso. ¿Qué tomo para calcular el preaviso? Tenemos, el preaviso es el 232, 232. Sí, 232. 232. Sí. 232, preaviso. Es otro rubro dentro de la liquidación, dentro de la demanda. Bien. Al trabajador hay que otorgarle preaviso. Si no se le otorga el preaviso, este preaviso se sustituye por una indemnización. La indemnización es equivalente a la remuneración que el trabajador debió haber percibido durante ese periodo que no gozó el preaviso. Por eso es que muchas veces no coincide claro, con la mejor remuneración mensual normal y habitual. ¿Y cuál es la que vamos a tomar? Porque no sabemos. Vamos a tomar la inmediata anterior. Ese es el criterio de la jurisprudencia. Es que se toma la inmediata anterior. Es decir, a mí me despidieron hoy 20, tomo la que percibí el mes pasado. Y esa remuneración es lo que yo voy a calcular el preaviso. Según la antigüedad, en este caso tiene más de 5 años, va a tener 2 meses de preaviso. Al preaviso, tanto en provincia como en capital, hay que adicionarle el SAC, ¿sí? Porque
hay, Si como lo es hubiera la última trabajado, remuneración, claro, si se lo hubiera si lo otorgado, hubiera el plazo otorgado de el preaviso, lo hubiera trabajado y hubiera cobrado la 12ª parte. Sí. En este caso, como no se lo pagó, como no se lo otorgó, no se lo otorgó, se lo tiene que pagar y por con la eso 12ª se le parte. adiciona la 12ª parte. Es decir, tomo los 2 meses, si querés, bueno, este es suponiendo que sea un solo mes de preaviso, que le hubiéramos que hubiese sido un solo mes de preaviso, en este caso son 2. Pero yo para Si usar tiene menos de estos 5 números, años, si sí. tiene menos de 5 años, suponiendo que este sueldo fue el último que él percibió, se lo divide por 12 y entonces tenemos que el SAC sobre preaviso va a ser este número, ¿sí? Entonces ponemos preaviso, mes o 2 meses, SAC punto 3 o el punto que quieran poner, SAC sobre preaviso, el resultado. Integración mes de despido. ¿Querés? Y Sí, ya después vamos sí, con lo... sí. Doy... No te alcance, si no, otro día vendremos. Sí. Bueno, integración mes de despido. ¿Qué es lo importante de integración mes de despido? Es, si al trabajador no lo despiden en el último día, es lo que lo dice la ley, en el último día del mes, se debe integrar, es como una indemnización que integra ese periodo, los días que faltaron para completar el mes de trabajo. En la práctica, yo lo que hago no es calcular los días, sino directamente le adiciono 30 el salario, el último salario que percibió, y ese se lo pongo como integración mes de despido. Porque en realidad lo que tendríamos que hacer es el salario dividido 30 días o 31 días, depende del mes, y eso multiplicarlo por la cantidad de días que le faltan para completar ese mes del despido. ¿Sí? Bien, ahí. Pero si te despidieron un día 5, por ejemplo, los primeros 5 días de septiembre te los tienen que pagar como sueldo. Claro. Y los otros días como integración mes de despido. En la práctica, en la liquidación, con que uno aclare, yo pongo días trabajados más integración y el mes. Y el mes que totaliza entero. un mes. Como para no... Claro, por ejemplo, si trabajo 10 días, 12 días, los que haya trabajado hasta el día del despido. Tal cual. Y creo que nada más me quedó, ¿o sí? Integración. Y la integración, gracias, la integración lleva el SAC, es decir, ese número que obtuve lo divido por 12 y es el rubro SAC sobre integración mes de despido. ¿Y por qué lo lleva? Porque los despidos deben coincidir con el último día de mes. O sea, deberían despedirte un día 30. Ese mes que lo trabajaste te corresponde la 12ª parte. Entonces, sí. Una pregunta, si lo despiden al trabajador el día 20, Sí. Sí, hoy. ¿se puede tomar el mes entero? Porque en realidad le faltan Sí, 10 días. sí. Claro, Siempre. 20 días son de sueldo por los días trabajados y los Y otros los 10 de otros integración. días de integración. Pero ahí no se suma los días trabajados más o el mes. No, más los 10 días. Son los 20 días Siempre te va a dar trabajados más los 30. 10 días. Siempre, 30 Por o eso digo, 30. en el rubro, en el ítem, componerle días de septiembre trabajados más Más integración es un mes. Siempre te tiene que dar 30 días. Y el SAC es porque debería haberlo trabajado hasta fin de mes. Generalmente Bien. te pagan los días trabajados, Ahí la hacen Sí, la liquidación. eso puede pasar. Y después, porque esto lleva retenciones Sí. y aportes, Claro. y la integración no lleva No. aportes. No. Por lo tanto, corresponde que se liquide de esta manera. Si no hay un... En realidad, si el trabajador ya cobró los 5 días de septiembre, cuando saquemos la cuenta, ponemos 25 días de 25 días de integración. integración. No vamos a La pretender. declaración jurada de la FIP tiene que estar nominativo de esa manera. Claro, claro. O sea, es obligatorio ponerlo así. Sí, Sí. pero en la práctica, muchas veces, yo te diría la mayor cantidad de veces, cuando despiden a un trabajador, la liquidación final no se la abonan. Después tenés que reclamar todo en juicio, en gran cantidad de ocasiones. Está bien, bueno, sí, es lo correcto. Lo correcto sería 5 días de trabajados con Más aportes. complicado porque después tiene que ser rectificativa al 931. y Pero bueno, eso si pero el eso empleador son trabaja bien, empleados. si no te lo pagó, uno en la demanda reclama los 30 días. El empleador Claro. sabe lo que tiene que hacer. Él que pase 5 días como salario,
Ojalá todos abonaran los 5 días de salario y la indemnización. Bueno, ojalá no, porque no sé de qué trabajaríamos. Bueno, creo que ya está, ¿no? Bueno. ¿Esto? Agregamos... Bueno. A mí me tocaba indemnizaciones Sí. agravadas. Es muy largo Bueno. el tema, porque son muchas. Pero nos pidió Martín que 7:30, 8 menos cuarto, no sé qué hora dijo que había otro evento. No sé, vendremos en otra oportunidad porque no se puede explicar todo. No. Simplemente... ¿Cómo? Porque es muy... interesante. Tendría que haberla Es muy cortado. vasta. No, porque Tendría que fue lo haberlo hecho más necesario. corto. No se escucha que estuvo muy clara. No, yo... Bueno, gracias. Claro. No, pero yo digo que quizás podríamos saber. Ah, sí. Y cuando esto sería jóvenes, sí. Mira, yo se las enumero para hacer un breve análisis. Le decimos a Martín, o él está proponiendo Sí. con jóvenes que se publique para otra oportunidad. Entonces, Verónica habló de la indemnización por despido sin causa del 245. La LST contempla algunos supuestos de indemnización agravada para situaciones que especialmente quiere proteger. Y no solamente la LST, hay otras leyes que también contemplan indemnizaciones agravadas. La LST específicamente protege la maternidad y el embarazo y el despido por causa de matrimonio, con una indemnización más cara. Porque lo que intenta aquí es proteger a la familia, por un mandato constitucional, el 14 bis, que habla de protección integral de la familia. Entonces, si bien está ubicado en el título de trabajo de menores y mujeres, también hay interpretaciones acerca de si se puede aplicar, por ejemplo, el instituto del despido por matrimonio al varón. Hay jurisprudencia sobre el tema. Entonces, no vamos a analizar ahora todos los supuestos, simplemente saber que en el caso de la mujer que está embarazada o que tiene un hijo, la ley la protege en forma especial y tiene una estabilidad que es de las llamadas impropia, que no se puede despedir mientras está gozando del periodo de licencia por maternidad, de los 90 días, que sabemos que son 45 días antes y 45 días posteriores al parto. Pero en la práctica, si esto sucede, no es un despido sancionado con nulidad, como puede suceder con la nulidad del Código Civil o la del despido discriminatorio, porque el despido surte efecto, solo que es más caro el abonarlo. Tiene una indemnización agravada, claro, más gravosa. Pero, bueno, es con esa intención. Y en el caso del matrimonio también, si se produce el despido sin causa, ya sea en forma directa o se tiene que colocar la trabajadora en forma indirecta en situación de despido durante el periodo protegido por la ley, que es 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio, también el empleador existe una presunción de que el despido fue por causa del matrimonio. Y en el otro caso es una presunción que admite prueba en contrario de que el despido fue por causa del embarazo o de la maternidad. El consejo que les quiero transmitir, porque nos encontramos siempre con esta situación, es que hay que notificar la situación de embarazo. Muchas veces, claro, de matrimonio también, pero generalmente cuando nos viene la trabajadora ya hacía un montón de meses o nació el chico, está dentro de los 7 meses y medio anteriores o posteriores al nacimiento. Pero el consejo siempre es que cuando una trabajadora le consulte hay que notificar fehacientemente al empleador la situación de embarazo. La notificación fehaciente es telegrama laboral. También se puede reemplazar por una nota siempre y cuando el empleador le dé una copia firmada diciendo que se anotició. Y presentar un certificado, las dos cosas tiene que cumplir. Notificar que está embarazada y presentar un certificado con la fecha probable de parto. Este certificado se puede reemplazar con la constatación que puede hacer el empleador, dice la ley, pero se refiere al servicio de medicina laboral del empleador. No es que la va a revisar el empleador a ver si está embarazada. Está mal redactado, ¿no? Se tiene que someter al control médico laboral porque tal vez no cree el empleador en ese certificado médico que la trabajadora. Bueno, la ley dice que tiene que someterse. O sea, 2 requisitos: notificar y presentar la fecha probable de parto. Eso es a partir del 3er mes. Pero la notificación también corresponde que se haga si uno está embarazada. Bueno, para que no haya esa duda de que es desvinculado en el caso de embarazo, si bien ese certificado es a partir del 3er mes,
uno puede notificar o presentar un telegrama que es gratuito. Un telegrama gratuito. Notifico que me encuentro embarazada de un mes. Claro. A pesar que el certificado Que aún- tiene que ser a partir del tercer mes por las asignaciones. Claro. Bueno, pero igualmente hay muchas jurisprudencias sobre el tema acerca de qué pasa si no se cumple con alguno de estos requisitos de presentar el certificado, de la notificación fehaciente. Y les digo que obviamente lo que hay que tener en cuenta siempre es la buena fe de las partes. Por ejemplo, hay una jurisprudencia que nosotros la utilizamos cuando hicimos una vista de causa teatralizada, y es que el empleador le hizo un regalo a la trabajadora, bueno, en este caso cuando se había casado. Sí. Pero, por ejemplo, entre todos los compañeras de trabajo le hicieron una fiesta y le regalaron cosas para el bebé, y el estado de embarazo era notorio, entonces el empleador no podía desconocer. Lo que la ley está protegiendo es esto, que no la despidan por tener un hijo o por estar embarazada o por casarse. Si se logra demostrar, es una presunción que la ley hace nacer y el empleador puede demostrar, porque lo puede hacer, es una presunción que admite prueba en contrario, que la despidió por otras causales. Eso lo va a evaluar el juez, porque puede ser. ¿Cómo? Tiene que probar las causales, porque si la despide por una causal que puso en el telegrama y después no la logra probar judicialmente, nace la presunción. Siempre la va a reemplazar la presunción de que fue por el embarazo. Pero podría ser una situación, la más común, es que despida a varios trabajadores por encontrarse en el caso del 247, de falta o disminución de trabajo, si hizo el procedimiento preventivo de crisis, digamos, si cumplió con los requisitos y despidió a varios, y esa trabajadora estaba embarazada y él puede probar que fue una causa distinta al embarazo. Lo que la ley protege es que no se despida en forma discriminatoria a la mujer que tuvo un hijo. Pero digamos que tiene la facultad de, asimismo, como si la trabajadora embarazada cometió una falta de tal gravedad que no consiente la prosecución del vínculo. O sea, con causa. Podría despedirla con causa. Solo que esa causa la va a tener que probar en juicio. Porque no es que es inmune y le puede pegar al patrón la mujer que está embarazada. No, ni romper una máquina. O falsear certificados, no sé, cosas graves realmente que el empleador pueda tomar la decisión de despedirla. Y en el caso del matrimonio les quería comentar esto también, de que hay jurisprudencia en el caso del varón, porque lo que la ley protege, dice, es la familia, la protección integral de la familia, y nada obsta, en el año 76, cuando se confeccionó el título del trabajo de menores y mujeres, tenía una protección distinta. Ahora pasaron muchos años, incluso en el instituto se ha planteado la situación de los matrimonios de dos personas del mismo sexo. Claro, el matrimonio igualitario. Hoy en día, ¿a cuál de los dos? Porque son dos hombres o dos mujeres. En el caso de las dos mujeres, protege a las dos. Y en el caso de un hombre y una mujer, ¿no protegería al hombre? Por eso, hay que buscarle una lógica al título. Es proteger a la institución del matrimonio. Que su finalidad es la familia, ¿no? Bueno, es un concepto un poco religioso el de la protección del matrimonio como base de la familia, pero bueno. Después, entonces tenemos por matrimonio, por embarazo, por maternidad, con las características. Mi idea era ir leyendo el artículo, ir desglosándolo, pero bueno, el tiempo no da, lo haremos en otra oportunidad. Lo que también es importante es que la ley prevé una indemnización especial para el despido del trabajador enfermo, que eso a veces no se tiene en cuenta. En el caso de que un trabajador esté enfermo y el empleador lo despida, restándole todavía licencia por enfermedad, sabemos que el trabajador, en base a su antigüedad y si tiene o no cargas de familia, tiene 3 meses o 6 meses de licencia paga por enfermedad, o 6 o 12 meses. Entonces, si es menor de 5 años y con cargas de familia, o mayor de 5 años con o sin cargas de familia. Si el trabajador el empleador despide a ese trabajador que todavía le restan meses por cursar, el despido es válido, se le paga el 245, como explicó Verónica recién, pero además le debe abonar todos los salarios faltantes hasta que el trabajador obtenga el alta o hasta completar la licencia. Lo que ocurra antes, porque tal vez le quedan 9 meses de licencia, pero el trabajador al mes ya tenía el alta.
Bueno, eso se demostrará en juicio. El trabajador nunca va a decir que tenía el alta, porque va a pretender que le pague esos 9 meses, por ejemplo, hasta completar el año. Pero si por algún motivo o apareció el certificado médico, bueno, le tiene que pagar la indemnización más los salarios hasta que obtenga el alta o lo que le faltaba cumplir por licencia paga por enfermedad inculpable. Después tenemos otro caso que está contemplado en otra ley, la ley de 23.551, la del dirigente gremial, que tiene características muy especiales también, pero que tiene prevista una indemnización más grave para el caso de que se despida a un trabajador que está cumpliendo un cargo representativo de sus compañeros. Tenemos el despido discriminatorio, previsto en la ley 23.592, que también establece una indemnización especial que no es igual a la del 245, en el caso que se despida en forma discriminatoria. La ley hace mención a algunos supuestos, yo la había impreso, que es cortita, pues son 2 artículos nada más. Sí, son 2 artículos nada más, entonces dije, bueno, lo imprimo. Espera, porque traje tantas cosas que no usé ninguna. Perdón. Acá, 23.592. Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, será obligado, a pedido del damnificado, a 1. Dejar sin efecto el acto discriminatorio, en el caso del trabajador que lo discriminan y lo despiden por ser negro, por ser peruano, por ser pobre, por ser enfermo, puede pedir que deje sin efecto el acto y que lo reinstalen en su puesto de trabajo, o hacer cesar el acto discriminatorio o su realización y a que repare el daño moral y material causado. Esta no es una indemnización tarifada. ¿Cómo? Por cualquier cosa. También. Sí, porque lo que hace el artículo, a nosotros nos lo explicó el doctor Cornaglia, que fue el redactor de este artículo, que en medio de muchas discusiones él quería que sea lo más amplio posible para que abarque, porque esta ley no es laboral, es la ley antidiscriminación y se utiliza en cualquier ámbito, civil, laboral, comercial, siempre que se advierta que alguien obstruye el ejercicio de un derecho sobre bases igualitarias, lo que le hubiera correspondido al otro, ¿por qué no me lo permiten a mí? Y se aplica en cualquier rama del derecho. Y dice el artículo 1, a los efectos de este artículo se considerarán particularmente, quiere decir que no son los únicos, no es taxativo, los actos o omisiones discriminatorios determinados por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Pero esta es una enumeración que no es cerrada, por eso dice que se considerarán particularmente. Yo acabo de iniciar un despido discriminatorio, después les contaré el resultado, lo tengo en el Tribunal 3, que la discriminaron y le buscaron la vuelta para echarla desde que se enteraron que la chica era estudiante universitaria. Cuando ella trajo el certificado y empezó a pedir permisos por examen, hasta modificaron en el libro de actas la cantidad de días por examen. Esa empresa les daba el doble de días que está permitido por la ley de contrato de trabajo. Pues cuando esta chica empezó a tener los certificados, primero redujo de 25 a 20, después de 20 dijo que se iba a aplicar el artículo tal de la ley. Lo redujo a 10, que es lo que permite la ley de contrato. Pero fue notorio que fue desde que ella notificó que era alumna de la universidad. Y yo consideré que estaba dentro de la caracterización de que la discriminaron por ser estudiante universitaria, porque esta chica se va a pedir un montón de licencias durante todo el año. Bueno, por eso que no es cerrado. Y en el caso que se dé, el caso de una discriminación que nosotros consideremos, no habla de cuál es la indemnización. Nosotros la podemos valorar en base al daño que le haya causado al trabajador. La jurisprudencia está usando un parámetro muy sencillo. Antes se usaba el daño moral, el 20% del daño material. En este ejemplo que habíamos sacado con Verónica, que eran 400 y pico de mil pesos, el 20%. Pero después empezaron a salir muchos fallos que dice que utilizan el mismo parámetro que el de la trabajadora embarazada o por causa de matrimonio. El abonarle 13 sueldos.
porque es el único caso de indemnización agravada que la ley contempla. Se puede utilizar como un parámetro, como mínimo. En las demandas se suele poner: yo considero que el daño moral ocasionado a este trabajador es X, porque se lo despidió por ser gay o tener SIDA, y lo logro demostrar que fue por eso. Y bueno, el daño que le produjo hay que evaluarlo en cada caso. Uno verá, aparte del 245, también se suele poner otro tanto igual al 245, o el 20% de daño material, o este parámetro que muchos jueces están aplicando en las salas de capital. Sí, y la que Corte... es 13 sueldos, porque es una indemnización agravada que ya está prevista en la ley. Entonces sería coherente utilizarla. Sí, y la Corte... Y la... Claro, porque si es una persona que trabajó el con Cencosud. Pone eso en la demanda, no lo va a considerar el juez como ultrapetita. No, porque es IO. No. Uno siempre pone IO, lo que más o menos resulte Sí, de sí, la sí. prueba a producirse O o, si suple el elevado criterio de su señoría. Por eso digo, si ponemos el 20% Y de daño moral o los 13 sueldos, nunca va a ser extrapetita, porque ya hay un montón de fallos. Y algún parámetro tenemos que poner. Claro, Señor juez, en la ¿le pido medida una en que- indemnización de cuánto? Claro, además no hay ultrapetitio en que en la medida en que nosotros justifiquemos por qué nosotros arribamos a este monto. Claro. Pues yo digo, la verdad es que el daño por ejemplo, si se tratara de un trabajador que tiene 60 años de edad, ¿dónde se va a reinsertar? Ya no tiene reinserción y todavía le faltan años para jubilarse. Entonces, uno puede tomar otro parámetro para calcular la indemnización, el daño que se le generó al trabajador por este despido discriminatorio. Pero eso es, uno lo va a evaluar como evalúa el daño al momento de cuantificarlo. Un daño civil, cuando al momento de cuantificar uno dice, bueno, ¿qué tomo como parámetros? La edad, sí, la el desempeño, condición si tenía social, hijos o si tenía personas hijos a o no, cargo, personas claro. a cargo y demás. En la medida en que, bueno, lo tomemos así, Y ¿sí? Pero con- siempre justificando. Con Si no lo Verónica justificamos, no. nos tocó hacer un trabajo para la diplomatura que estamos haciendo, que algún día se los Sí. podíamos traer a los chicos o pasárselos, que nosotras justamente abordamos el tema del despido discriminatorio, que para nosotras es un despido discriminatorio, el despido de un trabajador enfermo, ya sea con causa o sin causa. Porque Que en la se práctica reincorpora, se da ¿no? que cuando se reincorpora un trabajador que ha estado enfermo por una enfermedad que le ya genera sea alguna discapacidad, laboral ya sea pequeña o grande. Sí, ¿no? y ya sea un accidente o una enfermedad una inculpable. enfermedad Cuando inculpable. se reintegra, a los 10 días tiene el telegrama de despido. O por ahí no se reintegra y ya queda... Bueno, eso es otro Bueno, supuesto, pero- el que se reintegra y lo despiden sin causa. Sin causa a los 10 días. Porque, por ejemplo, tiene una disminución pequeña, pero lo despiden. O porque se sabe que va a estar Que va a sometido a controles médicos y va a faltar porque va a tener que hacer... Sí, exactamente. Bueno, ese es otro tema. Y nos falta, entonces, sabemos que están, aparte de la EST, matrimonio, embarazo y maternidad, el trabajador enfermo del 213, el dirigente gremial de la 23.551, el despido discriminatorio de la 23.592, ley general, que no es laboral, para cualquier rama del derecho, y las leyes específicas, la 24.013, que protege al trabajador que no está registrado, que está defectuosamente registrado, que en sus artículos 8, 9 y 10 establece indemnizaciones especiales que se suman al 245, y la 25.323, que también establece indemnizaciones especiales para cuando no se dan las condiciones de la 24.013, porque el trabajador no intimó como manda la 24.013, omitió, o el empleador se apuró y lo despidió porque sabía que iba a intimar en los términos del blanqueo. Entonces, establece una indemnización agravada a la del 245, y el segundo supuesto de la 25.323 para el caso de que el trabajador fuera despedido y no se le abonaran las indemnizaciones, obligándolo a iniciar o una acción judicial o una instancia administrativa. Le hago una pregunta. La 25323 Sí. que manda a dar aviso a la FIP. No, No. la 24.013. Ah, perdón, la 24013. Sí. ¿Cómo se instrumenta? Telegrama, el mismo telegrama que le haces al empleador, donde le decís,
intimo en los términos de la ley de empleo a que registre en nuestro contrato de trabajo las características de nuestra relación son: ingresé tal día, mi categoría es tal, trabajo de lunes a viernes, de 8. Ese mismo telegrama lo copias y lo pegás en otro, pero dirigido a la AFIP en vez del empleador. Y le das los dos al trabajador, que vaya al correo y mande los dos el mismo día. Y si no, AFIP sí, central, yo los mando Hipólito Yrigoyen. y si no, que vaya a la Y si no, se puede ir agencia a de la agencia, FIP. pero Lo que no pasa es que muy por lo general seguro, el porque trabajador no va a no ir. te va dentro de las 24 horas. Yo cuando recién salió la ley, les hacía el telegrama y le decía, le sacas una fotocopia porque hay que anoticiar a la FIP que se intimó al empleador. No dice que hay que mandarle un telegrama. Vos con llevarle la copia, la FIP tiene un Sí, sector claro. donde te recibe las copias de los telegramas. Pero el trabajador no siempre te cumple o lo entiende de ir dentro de las 24 horas. Entonces yo preferible aconsejo hacer los dos telegramas. Claro, va al correo. Y en la demanda siempre ofrecer el telegrama como prueba documental y la informativa al correo. Porque los empleadores pícaros desconocen la autenticidad de ese telegrama y dicen, no, yo no creo que sea cierto ese telegrama, no le avisó a la FIP. Bueno, chicos, hay mucho más para decir, pero...